Es algo en el cual el Señor ha estado esperando mucho tiempo por su pueblo. En esta noche vamos a hablar sobre quiénes recibirán el sello de Dios. ¿Y por qué es tan importante, hermano, entender de quiénes van a recibir el sello de Dios? Porque es algo que Dios hace mucho tiempo ha querido colocar sobre su pueblo. Y a través del tiempo vamos a ver, de acuerdo a lo que nos dice la inspiración, de que Dios quiso derramar su espíritu y quiso sellar a su pueblo, pero su pueblo no estuvo preparado. Así que a través de la palabra vamos a ver nosotros las características de los 144.000 sellados. Ese número perfecto que va a estar en el trono de Dios y del Cordero, cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios. Y quiero que vayamos al libro del Apocalipsis, en el capítulo 7, Apocalipsis capítulo 7. Ahí nosotros tenemos, dice Apocalipsis 7 del 1 al 3. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que sale de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado poder de hacer daño a la tierra, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Hasta qué? Hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Aquí nosotros vemos 4 ángeles reteniendo los 4 vientos de la tierra, las pasiones humanas. Pero ¿qué más vemos? Vemos otro ángel. Y ese ángel dice que sale de donde está el sol y tenía el sello del Dios vivo. ¿Y qué hace ese ángel? ¿Qué hace ese ángel? ¿Qué es lo que le dice a los 4 ángeles? Que lo retuvieran. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tenía que ser sellado primero. Los vientos no pueden ser soltados sin antes que el pueblo de Dios sea sellado. Y como nos compartía el hermano Erwin en la mañana, logramos entender de que Dios quiso derramar su espíritu. ¿Se acuerdan cuándo fue que dijo el hermano Erwin? En 1888. Dios quiso derramar su espíritu sobre su pueblo. Dios quiso sellar a su pueblo. Pero ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo no recibió el sello, no recibió la lluvia tardía. Entonces, este ángel que sale de donde sale el sol, le dice a los ángeles que sigan reteniendo los vientos, porque el pueblo no estaba sellado.
¿Cómo se sintió Dios? Su pueblo rechazando su mensaje. ¿Cómo se habrá sentido el Padre viendo que su pueblo rechazaba el mensaje de 1888, el mensaje de la justificación por la fe? Y Dios tuvo que detener la lluvia tardía, el sellamiento sobre el pueblo. Ahora Dios en este tiempo nos llama a ser parte de los 144.000. La pregunta es, ¿queremos ser parte de ese número? Y Dios quiera que nosotros podamos tener ese anhelo, hermano, de poder ser parte de los 144.000. Pero los 144.000 tienen características. Y la misma palabra a nosotros nos muestra cuáles son esas características. Y quiero que en esta noche podamos ver las características que van a tener los 144.000, para que así de esa manera poder alcanzar el sello de Dios. Testimonio Selecto, el tomo 1, le pregunté a mi ángel acompañante el significado de lo que oía y que iban a ser los 4 ángeles. Me respondió que Dios era quien refrenaba todas las potestades del mundo y que encargaba a sus ángeles de todo lo relativo a la tierra, que los 4 ángeles tenían poder de Dios para retener los 4 vientos y que ya estaban a punto de soltarlos. Pero mientras aflojaban las manos y cuando los 4 vientos iban a soplar, ¿qué hizo Jesús? Dice ahí, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin sellar. ¿Y qué dice? Y alzando las manos hacia su Padre, intercedió con él, recordándole que había derramado su sangre por ellos. En consecuencia se le mandó a otro ángel que fuera velozmente a decir a los 4 que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en la frente con el sello del Dios vivo. Hubo un tiempo en la historia que Dios quiso sellar a su pueblo. Y en forma personal, pienso yo que fue 1888, cuando Dios mandó el mensaje de la justificación por la fe a su pueblo en ese tiempo. Pero como el pueblo rechazó el mensaje, como no lo aceptaron, Dios tuvo que mandar a su ángel que tenía el sello, reténganlo todavía, porque todavía los 144.000, ¿qué dice ahí? No estaban sellados. Y vamos a ver el porqué, de acuerdo vayamos viendo el tema. Las características de los 144.000 sellados. Apocalipsis 14:1 dice, luego miré y apareció el Cordero, estaba de pie sobre el monte de Sión, en compañía de 144.000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. La primera característica que nos muestra a nosotros Apocalipsis 14 de los 144.000 es que tienen escrito en su frente el nombre del Padre y del Cordero. Esa es una característica y representa algo. Y eso está en Hechos de los Apóstoles, página 471 y 472.
Dice, en este mundo había consagrado sus mentes a Dios, le habían servido con la inteligencia y el corazón, y ahora Él puede poner su nombre, ¿dónde? En sus frentes, y reinarán para siempre jamás. ¿Cuál es el significado entonces del nombre escrito en la frente? Dice que le habían consagrado sus mentes a Dios. ¿Por qué tenían entonces escrito en su frente el nombre del Padre y del Hijo? Porque dice que con su mente habían servido a Dios y le habían servido con inteligencia y con el corazón. Entonces ahora dice, Él puede poner su nombre en sus frentes. Y en la Review and Heart de 1889 dice, Juan vio un cordero en el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en su frente, llevaban el sello del cielo. ¿Y qué reflejaban? O sea, lo otro que representa el nombre escrito en la frente es reflejar la imagen de Dios. Esa imagen que se perdió con el pecado. Porque recordemos que Dios hizo a nuestros primeros padres a su imagen y semejanza. Y esa imagen, que es su carácter, se perdió con el tiempo y a causa del pecado. Entonces, llevar, o los 144,000, las características que tenían ellos, el nombre escrito, significaba que reflejaban la imagen de Dios. Y esa es una de las características de los 144,000. ¿Cuál era la primera? ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Y qué representaba? Reflejar la imagen de Dios. ¿Y qué era la otra cita anterior? ¿Se acuerdan? Consagraban sus mentes a Dios. Y le servían con un corazón, no con un corazón dividido, sino con una mente elevada hacia el cielo. Y hermanos, nuestra mente es donde Dios puede trabajar con nosotros. Es donde Dios se comunica con el hombre, que es nuestro lóbulo frontal. Es ahí donde Dios puede hablarnos. Y ahí es donde está nuestra espiritualidad. Y por eso que hoy en día el diablo ha inventado muchas cosas para destruir el lóbulo frontal. Las pantallas, los videojuegos, las drogas, todas esas cosas, las películas, los partidos de fútbol. Todas esas cosas, hermanos, destruyen nuestra comunión con Dios. Cuando vemos una película, ¿dónde está nuestra mente? ¿Está en el cielo? Por eso, hermano, es tan importante cuidar nuestra mente, nuestro lóbulo frontal, para poder tener el nombre escrito de Dios en nuestra frente. Debemos cuidar lo que miramos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces el Señor, hermanos, nos pide que nosotros podamos cuidar nuestra mente para poder tener esa característica de los 144,000. Los pensamientos, porque de acuerdo sean nuestros pensamientos, van a ser nuestras acciones, van a ser nuestras palabras. Ahora, esa es una característica de los 144,000. Pero
tenemos más características de los 144.000. Y en Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Quiénes van a recibir el sello según Ezequiel 9? Aquellos que gimen y que, ¿a causa de qué? Vivimos en un tiempo de apostasía, hermano. Vivimos en un tiempo donde la sana doctrina no está siendo enseñada. Y el Señor nos invita a clamar y gemir por lo que se está haciendo en medio de este pueblo, hermano. Y el Señor nos invita, hermano, a que podamos ser parte de ese clamor. Ahora, Testimonio Selecto, tomo 1, página 185, el sello de Dios solo marcará la fuerte fe de quienes giman y se lamenten de las abominaciones que se cometen en la tierra. No solamente dentro del pueblo, sino que también afuera, en el mundo. Hermano, hay mucha injusticia en el mundo. Y el Señor nos invita también a clamar, a orar. Ahora, ¿qué representan o qué significan el clamar y el gemir? Joya los Testimonios, tomo 2, página 64. Estos que suspiran y lloran han estado ofreciendo las palabras de vida. ¿Quiénes son? Los que están enseñando, los que están predicando la verdad. Estos que suspiran y lloran han estado ofreciendo las palabras de vida. No las palabras de muerte, las palabras de vida. Por eso que es la verdad presente para este tiempo, que no podemos ocultarla. Han reprendido, han aconsejado y suplicado. ¿Qué hace el que enseña? Reprende, aconseja y suplica. Eso es clamar y gemir por lo que se está haciendo dentro, por lo que se está haciendo afuera, predicar. En todo tiempo le dijo Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, en la iglesia, afuera de la iglesia. Tenemos que llevar el mensaje al mundo, hermano. Y podemos hacerlo de muchas maneras, por medio de la radio. Los hermanos aquí tienen una radio, por medio de la imprenta, golpeando casas. Hay muchos medios. Y el Señor nos invita a suspirar y a llorar. ¿Por qué? Por lo que se está haciendo. Y lo podemos hacer, ¿no es cierto? Dice ahí, ofreciendo palabras de vida. Termino la cita. Algunos de los que estaban deshonrando a Dios se han arrepentido y han humillado su corazón delante de Él. Pero la gloria del Señor se ha apartado de Israel. Hermano, es triste eso. Es triste cuando Cristo se apartó de Israel. Y triste va a ser cuando Dios se aparte de su pueblo que profesa creerle en este tiempo final. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que estar suspirando y clamando, ofreciendo palabras de vida donde podamos, donde tengamos los medios de alcance. Sigue diciendo, aunque muchos
perseveraban en las formas de la religión, ¿qué faltaba? ¿No pasó eso con el pueblo de Israel? La presencia de Dios se había retirado, pero ellos siguieron con la ceremonia, los ritos, ¿no es cierto? Todas esas cosas siguieron ellos, pero Dios ya se había apartado de ese pueblo. Hermanos, no dejemos de amonestar, no dejemos de reprender, de aconsejar, de suplicar, porque Dios quiere preparar un pueblo. Y ese pueblo que Dios quiere preparar, hermano, es un pueblo que va a tener estas características, porque va a ser un grupo especial. Y Dios quiere que nosotros podamos ser parte de este grupo, los 144,000. Es un grupo privilegiado, hermano, y Dios quiere que nosotros podamos tener ese deseo y ese anhelo de ser parte de este grupo. Vamos a ver otra característica. Aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran por los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. O sea, va a haber una preocupación también, ¿no? Por la decadencia espiritual de la iglesia, del hermano, ¿no es cierto? Que eso es gemir y clamar. Apocalipsis 14:4. Otra característica es, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero de Dios por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y el Cordero. Aquí tenemos otras características. Primero nos dice ahí, no se contaminaron con mujeres. Y nosotros entendemos que la contaminación con mujeres se refiere a las doctrinas, ¿ya? No se contaminaron con otras doctrinas. Y dice ahí, se mantuvieron fieles a las doctrinas bíblicas que Dios le entregó a su pueblo. Y en Testimonio Selecto, página 121, tomo 5, dice, nadie intente derribar los fundamentos de nuestra fe. Fundamentos que han sido colocados en el principio de nuestra obra por el estudio de la palabra acompañada de oración y por las revelaciones. Sobre este fundamento hemos edificado en los 50 años que han transcurrido. Dios le dejó la verdad a su pueblo, hermano. Y es ahí donde nosotros debemos anclarnos. Los pilares de la fe, las doctrinas que Dios les dejó a su pueblo. Y hoy en día, hermano, por eso que Satanás ha inventado tantas doctrinas y ha traído dentro del pueblo adventista para distraer nuestra atención y para descarriar a muchos. Y los 144,000 dice que van a tener la doctrina pura, porque dice que no se contaminaron con doctrinas extrañas. Van a ser verdaderos israelitas, como lo era Natanael, un verdadero israelita espiritual. Ahora, los 144,000 sellados siguen al Cordero de Dios por donde quiera que va. Seguir al Cordero de Dios no es seguirle de vez en cuando. Como dice, siguen al Cordero por doquiera que va. Y nos dice ahí en Hechos de los Apóstoles, página 472, pero todo el que siga al Cordero en el cielo, primeramente tiene que seguirle
aquí en la tierra, no con inquietud o caprichosamente, o momentáneamente, o de vez en cuando, sino que dice con confianza, amor y obediencia voluntaria, como la oveja sigue al pastor. ¿Cómo debemos seguir al Cordero? ¿En forma caprichosa? ¿De vez en cuando? ¿Solamente el sábado? ¿O el viernes? ¿O el lunes? Dice que una de las características de los 144.000 que siguen al Cordero de Dios por donde quiera que va. Y quiero leer un pasaje de la Biblia en el libro de Romanos, Romanos capítulo 8. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por redención, ¿no? Porque por creación somos todos hijos de Dios. Pero por redención pasamos a ser hijos de Dios si somos guiados, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. No le siguen de vez en cuando, sino que le siguen todos los días. Y miren lo que nos dice el versículo 1 de este mismo capítulo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Hay condenación para los que están en Cristo Jesús? No hay condenación, hermano. Si estamos en Cristo Jesús, no tenemos condenación. ¿Por qué? Sigue diciendo, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Son guiados por el Espíritu. Por eso que el versículo que leímos, el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Son guiados por el Espíritu Santo todos los días. Y siguen al Cordero de Dios por doquiera que va. No en forma caprichosa, no de vez en cuando, sino que todos los días deciden servir al Maestro. Y ahí, hermano, donde nosotros debemos examinarnos. ¿Sigo al Señor en forma continua o sigo al Señor en forma parcial? ¿Sirvo a Dios solamente el sábado o sirvo a Dios todos los días? ¿Soy guiado por el Espíritu de Dios un día, 2 días o todos los días? El Señor anhela, hermano, que nosotros podamos ser guiados por Él. Y hay bendición, hermano. Hay bendición. Porque el Espíritu trae paz. Porque el Espíritu trae gozo. Porque el Espíritu trae alegría. Porque el Espíritu trae lo que el mundo no tiene. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque contra tales cosas, imagínense lo que Dios nos ofrece. ¿Cuáles son las obras de la carne? Dios nos quiere librar de todas esas cosas, hermano, todos los días. Por eso que Dios nos invita, hermano, a seguir al Cordero por donde quiera que va, para poder alcanzar a la estatura de un hijo de Dios.
Y Dios nos ayude, hermano, a que podamos, ¿no es cierto?, hacer eso una realidad en nuestra vida. Podemos andar en el trabajo, hermano, donde quiera que estemos, en el centro, en el trabajo, ser un testimonio, haciendo obra misionera, donde estemos, viajando. El Señor nos invita a seguirle. Y esa es una de las características de los 144.000. Siguen al Cordero por doquiera que va. Y en los lugares celestiales, en la página 300, dice, seguirán al Cordero en las cortes celestiales, solo si le siguen aquí. No debemos seguir a Cristo a intervalos o caprichosamente, solamente cuando ella sea para nuestra conveniencia. Debemos optar por seguirlo. En la vida diaria debemos seguir su ejemplo. Ahí nos invita a estudiar la vida de Cristo, ¿no?, para seguir su ejemplo. Apocalipsis 14:5. Otra de las características de los 144.000 es: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Dice que en sus bocas no fue hallada mentira. ¿Los 144.000 mienten? ¿O los que reciban el sello van a alcanzar la victoria sobre la mentira? Y a veces decimos una mentirita piadosa, ¿no? O una mentirita poquita, no se va a notar. Una mentira blanca, una mentira liviana. Pero la mentira es mentira, hermano. Gracias a Dios que tenemos abogado. Gracias a Dios que tenemos un abogado. Y Él cubre nuestras faltas. Pero Dios quiere que dejemos la mentira. Mire lo que dice David. Salmos 15, del 1 al 3. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. ¿Y qué más dice? Y habla verdad en su corazón. ¿Habla mentira? ¿Quién va a ser llevado al monte santo? El que habla verdad en su corazón. Ese va a ser el que sea llevado a la presencia de Dios. Y los 144.000, como ya los leímos, no van a decir mentira. Y por eso, hermano, es tan importante que podamos examinarnos y poder ver cómo estamos delante de Dios. ¿Será que todavía mentimos? ¿Será que todavía nos sale una mentirita ahí para defendernos? ¿Para no quedar mal? Que el Señor nos dé de su espíritu, hermano, para realmente podamos ser convertidos y podamos ser guiados por su espíritu todos los días. Todos los días necesitamos un bautismo diario del Espíritu, dice Hechos de los Apóstoles. Un bautismo diario del Espíritu. Y así, de esa manera, ¿no es cierto?, poder caminar en el Espíritu. Y caminar en el Espíritu, hermano, es paz. Caminar en la carne es dolor. Y como consecuencia, muerte. Caminar en el Espíritu es vida. Y como consecuencia es vida eterna. Eso es lo que Dios nos quiere dar, vida eterna, por la eternidad, donde ya no va a haber más dolor, llanto, tristeza, ni nada que pueda alterar nuestra paz.
Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso lo que Dios nos ofrece. Pero Dios nos invita, ¿no es cierto?, a que podamos participar de su Espíritu. Pues son sin manchas. Dice Testimonio Selecto, página 187, tomo 1. Ninguno de nosotros recibirá el sello de Dios mientras que en nuestro carácter haya una mancha o suciedad. A nosotros nos incumbe enmendar los defectos de nuestro carácter y limpiar de toda contaminación el templo del alma. O sea, nosotros tenemos una obra que hacer. Dice la cita. ¿Y cuál es? Enmendar los defectos de nuestro carácter. Hábitos heredados y cultivados. ¿Se pueden vencer, hermano? ¿Qué creen ustedes? ¿Pueden ser vencidos? Amén, hermano. Pueden ser vencidos. No es porque lo diga yo. La Escritura lo dice. Y tenemos que creerlo, hermano. Porque si lo creemos, lo vamos a vencer. Si creemos que el Cordero venció, podemos vencer. Porque Él venció por nosotros. Y nosotros podemos ser más que vencedores. Y podemos ser limpiados por medio de la sangre del Cordero. Y estar sin mancha y suciedad delante de Él. Porque la justicia de Cristo nos da esa pureza. Termino la cita. Entonces caerá sobre nosotros la lluvia tardía, como la temprana cayó sobre los discípulos en el día del Pentecostés. ¿Qué tuvieron que hacer los discípulos? Enmendar los defectos de carácter. Pedirse perdón entre ellos. Si había ofendido Pedro a Santiago, tenía que hacerlo. Pero esa era una obra del Espíritu Santo. Solamente ellos tenían que dejarse influenciar por el Espíritu. Y el Espíritu hizo la obra en ellos. Y el Espíritu quiere hacer su obra en este tiempo, hermano, con un pueblo que le va a servir. Y Dios quiere, hermano, que nosotros podamos ser ese pueblo. Ese pueblo que va a recibir el sello de Dios. Ese pueblo que va a predicar las verdades a este mundo. Dios quiere que nosotros podamos ser parte de ese pueblo. Y nos invita día a día, con nuestra vida, con nuestro testimonio, a predicar ese evangelio. Donde estemos, donde andemos. Y a ser vencedores por medio de Cristo. Apocalipsis 7, 13 y 14 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Los 144,000 van a estar vestidos de ropas blancas, porque van a tener la justicia de Cristo. ¿Y qué fue lo que rechazó en 1888 el pueblo? Y los 144,000 van a tener la justicia de Cristo. Por eso, hermanos, que es tan importante entender el mensaje de la justificación por la fe. Y poder entender que somos salvos por la fe en Cristo. Y esa fe nos habilita a obedecer la palabra, por amor a Él.
por amor al Cordero. Y ese fue el mensaje, hermano, que rechazaron nuestros hermanos en 1888. Y Dios quiere, ¿no es cierto?, que nosotros podamos tener la justicia de Cristo. Y que solamente la recibimos por la fe, hermano. Un regalo de Dios, un regalo del cielo. Dios nos regala, es como lo hizo con nuestros primeros padres. ¿Ellos de qué se vistieron? De hoja de higuera, porque se vieron desnudos, el pecado lo hizo ver desnudo a ellos, cuando desobedecieron a Dios. ¿Y qué hizo Cristo? Los cubrió con un manto de piel de cordero, que representaba la justicia de Cristo. Eso representaba la justicia de Cristo. Y si nosotros vamos al libro de Salmos 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y el abrigo del Altísimo es la justicia de Cristo. Y aquel que tiene la justicia de Cristo va a vivir bajo la sombra del Omnipotente. Caerán 1000 a tu lado, 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Pero tenemos que tener la justicia de Cristo. Y de esa manera somos emblanquecidos, lavados, refinados, y pasamos a ser sin mancha delante de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, no teniendo mi propia justicia, sino que es la justicia de Él por la fe. Porque el justo por la fe vive. El justo por la fe vive, hermano. Y el Señor quiere que nosotros podamos vivir por la fe en Él. Apocalipsis dice, lo leímos, Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados entonces son aquellos que lavan sus ropas. Dichosos, ¿no es cierto?, son aquellos que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar en la santa ciudad. Esa es la justicia que el Señor quiere que nosotros podamos apropiarnos todos los días. Y lo podemos hacer por la fe, aceptando el sacrificio de Cristo por nosotros. Ezequiel 20:20. Y otra cosa muy importante que los 144.000 van a tener, que es una característica también, van a guardar el sábado, porque es una señal entre Dios y el hombre. Y el sello, el sábado, representa también el sello de Dios. Y Ezequiel 20:20 nos dice, santificad mis días de sábado y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Testimonio para los ministros, página 134, dice, la señal de obediencia es la observancia del sábado del cuarto mandamiento. Si los hombres guardan el cuarto mandamiento, ¿qué hacen? Guardarán todo el resto. Pero no es un guardar ceremonial del sábado, sino que es un guardar el sábado en espíritu y en verdad. ¿Ya? En verdadera adoración. Si adoramos en sábado de una manera correcta, vamos a guardar también los otros mandamientos con su justicia. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados ¿con qué?
con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quién es el que sella? El Espíritu Santo. Él es el que sella. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Maranata, el Señor viene, página 239, dice, ya con esto estamos terminando, hermano. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para hallarnos entre los 144.000. Esforcémonos, dice ahí. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. Porque es nuestra parte, hermano, esforzarnos. El que entra por la puerta angosta, ¿es una persona que le cuesta entrar o es fácil de entrar? Y Lucas dice, esforzado a entrar por la puerta estrecha. Y Dios nos invita, ¿no es cierto?, a esforzarnos. Así como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente para ser parte de los 144.000. Y Dios se lo dijo a Moisés también. Esfuérzate y sé valiente porque es nuestra parte que tenemos que colocar. Y nuestra parte es colocar el esfuerzo y colocar nuestra voluntad de parte de Dios. Y ser valiente. Porque los 144.000 van a ser valientes. ¿Saben por qué? Porque van a ser victoriosos en la sangre del Cordero. Y el Señor quiere y desea que nosotros podamos ser joven esforzado, joven valiente. Y de esa manera, ¿no es cierto?, poder servir a Dios en este mundo para que podamos ir a servirle en el mundo venidero. Y ser parte de ese número maravilloso, hermano, que van a cantar el cántico de Moisés, siervo de Dios. ¿Y qué más? Van a tocar arpas. Van a estar en el mar de vidrio. Termino la cita, dice, únicamente los que reciban el sello del Dios vivo obtendrán el salvoconducto para entrar por las puertas de la santa ciudad. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder ser parte de este grupo maravilloso, de los 144.000. Pero tenemos que esforzarnos. Esfuérzate y sé muy valiente. Para ser parte, ¿de qué? De los 144.000 y tener las características que estos hombres y que estas mujeres, que estos niños, que estos ancianos van a tener. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder ser parte de ese grupo. Que el Señor les bendiga.